Muy buenos días a todos, hermanos. Espero que se escuche bien. Otra vez, si puede ser, pongamos el dedito si escuchan bien. Así me quedo tranquilo. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Hoy voy a compartir un pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 13. Pero vamos a estar viendo el capítulo 12 y el 13. Y lo vamos a hacer en dos partes. Una parte ahora, otra parte a la tarde. Así que con la ayuda del Señor y de su gracia espero que podamos apreciar el pasaje. No va a ser exhaustivo, por una cuestión de tiempo, pero espero que nos ayude a comprender algunas cosas con la ayuda del Señor y que nos anime, nos fortalezca, nos colme de esperanza para seguir con los ojos puestos en Cristo. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, si ya están ahí, el versículo 8 dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo repito. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a orar y rogar que Dios nos ayude a ver la obra de Cristo y a ver esa relación que Cristo tiene con nosotros antes que todo fuese. Así que oremos y que el Señor nos dé la gracia para este tiempo. Amado Dios, estamos delante de tu presencia solamente por tu gracia, por la obra perfecta, completa y suficiente de Jesucristo, quien llevó nuestra maldad en la cruz del Calvario, dio bajo tu vida para pagar por nuestros pecados y resucitó por tu poder para darnos vida, para justificarnos por la fe en esta obra y para hacernos aceptos en Él delante tuyo. Tenemos este camino abierto para llegar a tu trono, para rogar por el oportuno socorro. Y es lo que queremos hacer, Señor, en tu voluntad, que nos ayudes a conocerte más, a conocerte mejor, a conocer mejor tu obra, tu carácter, a no quitar los ojos de Cristo, a permanecer en Él y así correr esta carrera en la que nos has puesto, Señor, dándote la gloria, honrándote hasta que te veamos cara a cara. Y en base a esta esperanza nos purifiquemos, así como tú eres puro. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que me ayudes, Señor, que me des sabiduría de lo alto, para que tu pueblo, tu iglesia sea edificada y aquellos que no te conocen vean la realidad a su alrededor y vengan a Cristo a buscar la salvación eterna de sus almas, el descanso. Gloríate, Señor, en medio nuestro. Te damos las gracias y la gloria por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nos vamos a ver ya el capítulo 13. Este va a ser nuestro texto clave y tiene una razón de ser. La única razón por la que Dios se relaciona con este mundo es porque desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. O sea, fue sacrificado con un propósito específico. Aquellos por los que él iban a morir fueron escritos en el libro de la vida. Y él, en el pacto eterno firmado con su sangre, se comprometió y dijo lo que iba a hacer. Y cuando él dice algo, lo hace. Nadie detiene su mano. Y en base a ese pacto del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, Dios ha tratado con el mundo desde la creación. Era totalmente necesario por el pecado del hombre. Y si hoy este mundo está en pie, porque su pueblo todavía está aquí. Y mientras Dios trata con su pueblo, porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, en el sentido de que Él como Padre nos examina minuciosamente para purificarnos, para santificarnos, para mostrarnos nuestro pecado, para que
lo reconozcamos, para en su amor y benignidad guiarnos al arrepentimiento, a la confesión del pecado, y por la obra del Espíritu Santo en nosotros a poner por obra la enseñanza de Cristo, a poner por obra sus mandamientos, y así ser imitadores de Él como hijos amados, manifestar su carácter, ser cada día más como Él. Ese es el verdadero crecimiento cristiano, la muerte de nuestro pecado y el fruto del carácter de Cristo en nosotros. Separados de Él nada podemos hacer. Cuando estamos unidos a Él como ramas de esa viña, de esa vid verdadera, es la savia de Jesucristo la que recorre estas ramas, y el fruto en nosotros como esas ramas es el mismo Señor Jesucristo. Se manifiesta, como dice Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay nada que las prohíba, son cosas en las que hay que abundar. Y eso es una manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Ese es el crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano no es intelectual, el conocimiento envanece, es necesario para conocer al Señor, no para aumentar el intelecto, sino para estar más cerca de Él, para ver cada día más su gloria y ser transformados de gloria en gloria. Y por eso fue necesario que para que un Dios santo, santo, santo tratara con el mundo, el Hijo se comprometiera a quitar el pecado del medio, a tener una relación y en favor de lo suyo, sostener toda esta creación hasta que Él llame a su pueblo así, o sea, hacia Él mismo, y así estemos para siempre con el Señor, y entonces el Señor traerá el juicio final, destruirá todo, los elementos ardiendo serán deshechos, y moraremos en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no entra ni el pecado ni la impiedad, ya con cuerpos glorificados, en un gozo perfecto y eterno, alabando y adorando al único que es digno, estando en las moradas que el Señor ha preparado para nosotros, para que estemos con Él por toda la eternidad. Entonces, todo esto es posible en base a ese pacto eterno que está manifestado en este texto. Ahora, para llegar ahí, yo quisiera hacer una introducción que es muy importante para el libro de Apocalipsis. Algunas consideraciones básicas al ver este libro. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos sido influenciados por un sistema de interpretación que no llega a tener ni siquiera 150 años, y es lo que nosotros conocemos como el dispensacionalismo. El dispensacionalismo nació ahí a fines del siglo XIX y es simplemente un sistema de interpretación que tiene uno de sus pilares en el hecho de que ahora tenemos más luz que los que nos precedieron, y entonces podemos ver las cosas como realmente son, y aún así es un sistema que llega a decir, por ejemplo, que Pedro equivocó sus palabras en Hechos 2, malinterpretando una profecía, o que también el apóstol Pablo usó mal algunos pasajes porque todavía no tenían toda la luz. O sea, es un sistema orgulloso en sí mismo, y no deja de ser un sistema de hombres. La Escritura interpreta las Escrituras, y la Iglesia interpretó las Escrituras desde siempre, en base al Señor, en base a su palabra, y en base a lo que su palabra dice. Esta influencia en este último siglo ha sido tan grande que hemos tomado algunas supersticiones de la religión. Algo que la profecía bíblica no hace es alentar una fe sin obra. La profecía bíblica siempre tiene un punto final de esperanza, que al mismo tiempo nos proporciona a nosotros la razón para vivir en base a esa esperanza. Entonces, si uno tiene la esperanza de ver a Cristo cara a cara, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, el hecho de que haya un juicio final no nos lleva ni al pesimismo ni a la dejadez, sino que nos lleva a velar, a orar y a trabajar por el Señor arduamente, porque es para eso que fuimos rescatados. Entonces, lleva siempre a una obediencia por amor al Señor, a una obediencia a la palabra. No lleva a falsas esperanzas ni expectativas de posibilidades o distintas posibilidades de salvación en distintos tiempos. La única forma que una persona puede ser salva desde la creación es solamente por fe en la obra de gracia
de nuestro Señor Jesucristo, anunciado desde el mismo huerto del Edén, y es la única razón por la que nuestros hermanos que nos precedieron, aquella nube de testigos que está a nuestro alrededor, fueron salvos, es porque pusieron sus ojos en el Mesías prometido, en el Cristo prometido, y en esa obra de redención de Cristo. Y la única razón por la que nosotros somos salvos es porque miramos hacia atrás y vemos esa obra concretada en la cruz del Calvario. Ese Cordero inmolado allá antes de la fundación del mundo, manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros, con el propósito de salvarnos y de llevarnos a Dios. Entonces, esto nos lleva a pensar en algunas cuestiones básicas, como por ejemplo, la Biblia separa todos los tiempos conocidos. Dios está fuera del tiempo. El tiempo es una medida para nosotros, para esta creación, pero Dios separa los tiempos en las Escrituras, en el siglo presente y el siglo venidero. Esa es la única división real que se hace. Estamos en el siglo presente y cuando termina el siglo presente, instantáneamente, en ese mismo momento empieza el siglo venidero. Y esas son las dos únicas separaciones de tiempo que hacen las Escrituras. Cristo lo dice varias veces en sus enseñanzas, y es algo que nosotros tenemos que considerar, porque agregar a esto o quitar de esto es agregar o quitar de la palabra, algo que está terminantemente prohibido por el Señor. Su palabra es justa, es precisa, es perfecta, es completa, y no necesitamos añadir ni quitar nada, ni descubrir cosas nuevas. Hoy la religión se ha vuelto un poco como los epicúreos, los estoicos, que siempre querían escuchar algo nuevo, y eso ha llenado de superstición al supuesto pueblo cristiano. Entonces, y digo supuesto no porque yo tenga la capacidad de ver los corazones, sino porque la misma palabra nos enseña, que no todos son del Señor, que no es de todos la fe, de que el mundo y la iglesia están mezclados, que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero que en el día final realmente se va a saber, cuando el Señor venga esa siega final en el último y gran día. Entonces el trigo será guardado en el granero y la cizaña será atada y echada en el infierno para ser quemada eternamente. Mientras crecen juntos, tienen la misma apariencia, pero hay una separación y Dios es el que ve los corazones. Entonces, cuando el mundo cristiano no sigue al Señor o promueve cosas que no son acordes al Señor en nombre del cristianismo, uno debe mirar eso y debe mirar la palabra y saber, como dijo el Señor, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, pensando en esto, en esta división básica de los tiempos que dice el Señor, no solamente en este tiempo, sino también en el venidero. ¿Recuerdan el pecado imperdonable? Esa blasfemia contra el Espíritu Santo, contra aquel que obra por el poder de Dios y que muestra un corazón endurecido y no arrepentido, y Cristo dice no tiene perdón en este tiempo, ni en el siglo venidero, y así hay varias situaciones donde Él hace esa división. Y eso es fundamental para verlo. Hay una serie de estudios que nosotros hicimos hace un tiempo atrás y ahí está mejor explicado, pero quiero aprovechar el tiempo. Pero puede buscarlo usted en la palabra y va a encontrar esto. Esa es la división fundamental. Entonces piensen en eso. Y es clave para nosotros entender el lenguaje de lo que es el Apocalipsis, de lo que es la profecía bíblica. Este no es un lenguaje tradicional. Los escritores, los escritores religiosos de allá del Oriente, cuando presentaban verdades morales y espirituales, lo hacían bajo el simbolismo de muchos números. O sea, los números tenían asignado un símbolo, un significado. Entonces el número no siempre tenía su valor numérico simplemente, sino que estaba representando algo, una idea, una filosofía, alguna cuestión. Y esto es muy importante para entender la simbología, porque el lenguaje profético de Apocalipsis, que tiene que ver con el lenguaje de toda la escritura, usted va a encontrar que esto se habla de la misma forma en los Salmos, en Daniel, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías. Entonces el lenguaje profético es siempre el mismo, usando las mismas figuras,
y no hablando en un sentido literal, sino en lo que estos números y figuras representan. Entonces, hay que pensar también que el libro de Apocalipsis fue escrito en un momento muy particular del fin del primer siglo. Nerón ya había muerto, había iniciado una feroz persecución contra los cristianos para tratar de encubrir lo que él había hecho con Roma, y luego él muere, y en su lugar está Domiciano, y él vuelve a emprender la persecución contra el pueblo cristiano. Entonces era un tiempo muy particular, donde ellos reclamaban el título de señor, y donde cualquiera que llamaba señor a otro que no fuera el emperador, entonces debía morir, era la pena de muerte. Cuando uno ve en el libro de Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando de una manifestación pública que ponía en riesgo la propia vida de aquel que lo confesaba. O sea, tenía un costo. El costo era la misma vida, reconocer que Jesús era el Señor, la confianza puesta en Él. Y cuando uno llegaba a hacer esa confesión, es porque en el corazón se había creído para justicia, y con la boca se confesaba lo que había pasado en el corazón. Si no estaba esa seguridad en el corazón y todavía había temor de los hombres, entonces una persona no iba a arriesgar su vida a decir que había otro señor que no fuera el César. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque entonces cuando ellos escribían epístolas o cuando escribían estas cartas, que no deja de ser eso, lo hacían con un lenguaje simbólico, y que no fuera, para que no fuera entendido si era interceptado el mensaje, y para no poner en riesgo la vida de los demás, pero que los hijos de Dios podían entender perfectamente a la luz de las mismas escrituras. Era un lenguaje normal en el pueblo de Dios. Entonces ellos podían comprender este lenguaje. En cuanto a los números que se usan, bueno, cada uno tiene un significado, lo voy a decir brevemente, porque es importante para lo que vamos a ver, para no caer en supersticiones. Toda esta serie de enseñanzas nos ha sumergido a nosotros en cierto temor supersticioso sobre cosas que nos pueden pasar. Se ha hecho famoso el número 666. De repente a uno, no sé, le tocó una vez la patente del auto que decía 666 y no quería el auto. O si paga algo, a mí me pasó una vez, pagué algo que compré y el ticket decía 666, y el muchacho que atendía, que ni siquiera era un creyente o algo así, dice, uy, te tocó la bestia o cosas así. Entonces, eso ha generado cierto temor y algunas supersticiones en cuanto o en torno alrededor del número, alrededor de la marca, alrededor de cosas así, que no son literales, sino que es un lenguaje simbólico, que habla de una realidad espiritual profunda que ocurre a través de esta vida y detrás de lo que nosotros vemos. Entonces, es importante ver esto, tener en cuenta, por ejemplo, que en la mayoría de los casos, cuando los números están puestos en una forma particular, a menos que el texto diga lo contrario, tienen un significado simbólico. Por ejemplo, el uno representa la unidad, el 2 representa la comunión, el compañerismo, el valor, las fuerzas renovadas, y eso hay testimonios. El mismo libro de Apocalipsis, que mantiene siempre ese lenguaje. Por ejemplo, habla de dos testigos, también habla de dos bestias que se ayudan mutuamente. El número 3 nos habla de la divinidad y de la familia. Eh, el número 4 habla acerca del mundo, de la creación visible. Se usa varias veces. En Apocalipsis se menciona como cuatro vientos, cuatro criaturas vivientes que representan todo lo que es natural, todo lo que ha sido creado. Eh, y así se usa varias veces el 4, cuatro ángeles, cuatro jinetes. También se usa el número 10 como algo que representa lo que es completo. Había una creencia, por ejemplo, el hombre tiene 10 manos, y si le faltaba algún dedo, perdón, 10 manos no, 10 dedos, nadie tiene 10 manos, tiene 10 dedos en sus manos, y si le faltaba un dedo, ese hombre se lo consideraba imperfecto, incompleto, como que no tenía lo necesario para ser lo que era. Entonces, el número 10 se terminó usando como algo que indica aquello que es completo,
Por ejemplo, cuando dice que el dragón y la bestia tenían 10 cuernos, 10 reyes, eso significa que tiene un poder completo en el gobierno, para reinar, para gobernar. Eso es lo que representa. Entonces, avanzando un poco más, el 7, un número que se usa 54 veces en Apocalipsis, es muy recurrente, es la suma del 4 y el 3, que habla de la divinidad y aquello que es la creación natural, y eso lo muestra como la perfección. Entonces, el 7 ha llegado a conocerse como el número de lo perfecto, y se menciona varias veces, porque se habla de 7 iglesias, de 7 candeleros, de 7 ángeles, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, que habla de la perfección de Dios, se habla de 7 sellos, 7 ojos, que habla de la perfección, de cómo Dios ve todas las cosas y sabe todas las cosas, 7 cuernos en el Cordero, que habla de ese gobierno completo, perfecto y absoluto que tiene el Cordero, los 7 ángeles con 7 trompetas, los 7 ángeles con 7 plagas, y así. Entonces habla de algo perfecto, hecho por Dios, es perfecto. Entonces también aparece el número 12, que representa, es el símbolo de lo que conocemos como la religión organizada en el mundo. Es, 3 veces lo que es la creación, figura otra vez el 4 y el 3, un número caprichoso, todos tienen una razón de ser, y la escritura habla muchas veces de este número, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 estrellas en la corona, en el libro de Apocalipsis, 12 puertas, 12 fundamentos, 12 cimientos, los 12 nombres de los apóstoles, 12 frutos en el árbol de la vida, en el capítulo 22, y así. Entonces el 12 también se usa como símbolo de algo completo, organizado, en este caso de la religión. Después hay múltiplos del número 7, del número 10, y estoy haciendo esto para que tengamos una idea cuando vayamos a la interpretación del texto, para que tengamos una idea y nos diga, pero ¿de dónde salió esto? ¿Cómo sacó esto? Bueno, esta es la interpretación histórica del libro de Apocalipsis, recurriendo a las mismas escrituras sin salir de ahí, sin necesidad de las sugerencias del hombre de lo que cada cosa es, sin necesidad de entender detalles o mirar colores o cosas así, para tratar de averiguar y discernir los tiempos, esa curiosidad por saber y que nos lleva a un dejo de las cosas que tenemos que hacer. Y en realidad la profecía bíblica nos lleva a ver una realidad que tiene que traer paz y consuelo a nuestro corazón para que podamos cumplir con aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer en el tiempo en el cual todas estas cosas se están cumpliendo. Entonces, sigo un poco más. Por ejemplo, hay múltiplos de 7 y de 10. Cuando uno ve el número 70, está hablando de lo que es la humanidad completa por la perfección divina. Entonces, el 70 es un número que indica plenitud. Por ejemplo, Cristo cuando habló del perdón, dijo, bueno, ¿cuántas veces debo perdonar? Preguntaba Pedro, y él dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces habla de una plenitud de perdón. Fíjense en que Cristo no está diciendo, mira, lo perdonás 490 veces y después no lo perdonás más. No, él está hablando de que el perdón nunca termina. Está hablando de que eso es algo que viene de Dios, y es el mismo perdón que Él tiene con nosotros y que debe ser administrado a los demás. Entonces habla de una perfección y una búsqueda de ese perdón que solamente viene de Dios. Cuando nosotros perdonamos, perdonamos como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, ese perdón perfecto y completo que el Señor nos da a nosotros, sin reproche, sin reclamar, que olvida, que tira en el fondo del mar, que no genera una raíz de amargura, quedándose en nosotros lo que pasó o lo que fue perdonado, o reproches, eso es una raíz de amargura, sino que el perdón perfecto y completo deja eso atrás, como Cristo lo hace con nosotros cada día de nuestras vidas, desde que Él nos salvó, en base a su muerte redentora en la cruz del Calvario. Entonces, considerando esto, se ve el 70 como ese número. O, por ejemplo, encontramos el número 10 multiplicado por sí mismo 3 veces, y ahí llegamos al número 1000, aquello que está completo en un grado muy alto, en un grado definitivo, y es un número simbólico, no es un número matemático, sino que
no está hablando de algo literal que se cuenta, sino que está hablando de lo que simboliza eso. Entonces habla de un tiempo determinado, completo y perfecto, porque Dios determinó ese tiempo. Entonces es un número simbólico, no matemático. Se habla muchas veces acerca de número 3,5, que se dice en distintas formas. Por ejemplo, 3 años y medio, 3 días y medio, 42 meses, que terminan siendo 3 años y medio, 42 días, y así. 1260 días, que terminan siendo 3 años y medio. Recuerden que el calendario tenía 360 días. Entonces, el punto es ese número 3,5, un número muy importante para el pueblo de Dios, un número que recuerda, como también lo cita Santiago, hablando de aquella vez en la que Dios por medio de Elías paró la lluvia durante 3 años y medio, donde fue un tiempo de aflicción para el pueblo, pero que los suyos fueron sustentados maravillosamente, como Elías, que fue alimentado por los cuervos, con aceite que no terminaba, etc. Entonces, eh, para ellos esa era una representación muy importante de un tiempo de aflicción, donde Dios está cuidando de los suyos, representado de distintas maneras. Por ejemplo, cuando se habla del sitio de una ciudad, normalmente se menciona en meses, pero cuando se habla de lo que hay que hacer, eso se menciona en días, porque basta cada día su propio afán, y uno cada día tiene que estar haciendo lo que se manda. Cuando se dice que los testigos dieron testimonio por tantos días, bueno, está hablando porque cada día hay que dar testimonio durante ese periodo de tiempo, pero no está hablando específicamente de esos 3 años y medio, sino de lo que simbólicamente representan. ¿Y por qué el 3,5? Bueno, el 3,5 es la mitad del número 7, que es la perfección. Entonces, el 3,5 es un símbolo de imperfección, es un símbolo incompleto, un símbolo de una ruptura del orden establecido, del orden divino establecido, y esta es una ruptura que se produce por Satanás y por la malicia humana. Entonces Dios estableció una cosa, el pecado rompe eso y Dios lo lleva de vuelta a ese lugar. Y representa estos ataques imperfectos contra Dios, los representa con ese número, diciendo que nunca van a llegar a lograr su cometido, nunca llegan a lograr aquello para lo que emprenden. Entonces, quieren atacar a Dios y lo hacen por un tiempo que está determinado, pero no logran su objetivo, no pueden vencer, no pueden derrotar a Dios. Entonces, eso encontramos su significado en la era de la persecución, ya sea larga o corta, un tiempo determinado por Dios, que también nos representa el número 1000, y es la mitad del periodo de aquello que está sagradamente completo. Cuando Dios hace algo perfecto, bueno, esto representa la mitad. También el número 6, que es muy importante en el pasaje que vamos a ver, es el número del hombre, es el número que significa el fracaso, el número que nunca llega a la perfección. El hombre fue creado en el sexto día y el hombre ha fracasado como hombre y es imposible para él llegar a Dios. Es Dios el que lo tiene que traer a él, es Dios el que lo tiene que buscar. Y eso es solamente por medio de la obra de Cristo. Por eso Cristo pudo hacer la obra completa, porque él no solamente era hombre, sino que también era Dios. Entonces, el número 6, ese número de hombre, representa el fracaso, la falta de capacidad para alcanzar la perfección. Eso, el 6 es una señal de maldición. Y 3,6 es una triple maldición. El 666 no es un acertijo para tratar de adivinar quién es el anticristo o quién es la persona, o si sumamos las letras de los nombres, etcétera, etcétera, y todas cosas que no están en la escritura y que nunca fueron necesarias, porque es lo que representa. Es un símbolo de la maldad en su máxima expresión, el 666. Eso es lo que representa. La maldad del hombre, la maldad de Satanás en su máxima expresión. Entonces, no es un número que va a ser una marca en cada uno física, escrita o en alguna manera, con alguna pieza de tecnología o con lo que fuera. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Y lo vamos a ver en la tarde. Hay una diferencia entre la marca, el sello. Piense que los escogidos de Dios son sellados en la frente. ¿Usted tiene algo en la frente ahora? Depende de la frente, ¿no? Pero tiene algo que demuestre que es de Dios. Sin embargo, estamos sellados en la frente y es un sello que Dios ve.
Y eso tiene un significado simbólico también, porque la frente es lo que representa nuestros pensamientos, lo que representa la nueva criatura, lo que somos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por esa mente de Cristo obramos con nuestras manos. Cuando se habla de la mano derecha, se habla de nuestras acciones, de lo que hacemos. Entonces, ese sello en nuestras frentes, está Cristo en nosotros, se termina viendo a través de nuestros hechos, a través de lo que hacemos. Bueno, lo mismo pasa para la marca, así que veremos eso a la tarde con la ayuda del Señor. Entonces, esa expresión de maldad es imposible de superar el 666 y es a lo que se refiere. Por más que lo intente, con esa expresión de maldad, solo puede fracasar. Solo puede fracasar. O sea, nunca va a alcanzar la victoria, lo perfecto. Eso nos refiere a las palabras de Cristo, ¿no? Esta es su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero nunca dijo que no iban a sufrir ataques. Nunca dijo que en un momento no iban a pasarla mal. No, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, nosotros no solamente por gracia se nos ha concedido creer en Cristo, sino que también se nos ha concedido padecer por Cristo. Y eso es nuestra vida aquí, como la vida del Señor, quien padeció por hacer el bien, porque la voluntad de Dios así lo quiso. Entonces, esto es necesario para ir viendo lo que representa. Entonces, los números de Apocalipsis, como dije antes, no se entienden siempre en su valor numérico, sino que se entienden como símbolos, a menos que el texto indique lo contrario. ¿Sí? A menos que el texto indique lo contrario. Entonces, viendo esto y pensando en todas estas cosas, tenemos que ir a lo que es la interpretación del texto, y para eso es muy importante saber en qué contexto fue escrito Apocalipsis, cuál es la razón por la que Apocalipsis se escribió. El tiempo que el cristianismo estaba viviendo sobre el final del primer siglo, como dije antes, era un tiempo de persecución muy dura. Era un tiempo donde cuando alguno confesaba que había otro Señor, en este caso Jesús, el Cristo, Jesucristo el Señor, entonces eran perseguidos para darles muerte. Se los buscaba, se los intentaba obligar a blasfemar, se los entregaba a las bestias, se los pintaba con alquitrán y se los usaba como antorchas humanas, clavándolos en poste para alumbrar la ciudad y para ponerlo como un ejemplo que pasaba. Entonces, en un momento de una persecución bien ardua contra la iglesia, se escribe esta epístola, esta carta, este libro de Apocalipsis. Entonces, cuando el apóstol Juan lo escribe, inspirado por Dios, como nos dice el libro y como nos dice que fue Juan el que escribe, y también nos dice que es Dios el que está haciendo el libro. En un momento cuando el ángel le habla, en el capítulo 10, versículo 4, le dice, detente y no escriba lo que dijeron los truenos, no lo escriba. Entonces, un amanuense escribe al dictado, no por voluntad propia, no escribe lo que él piensa, lo que él interpreta, lo que él cree, por eso dice la Escritura que nunca fue traída por voluntad humana, que la escritura no es de interpretación privada, o sea, no es que un hombre en el tiempo vio algo y le pareció tal cosa, entonces escribió lo que le parecía, o sea, interpretó la circunstancia, la situación y escribió lo que le parecía, no. Él escribió lo que Dios le dictó y fueron movidos por el Espíritu Santo para hacer esta obra. Entonces lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios y así es también el libro de Apocalipsis, el libro que Dios nos dejó, el libro que Dios escribe en ese momento con un propósito específico. ¿Cuál era? Alentar y exhortar a la iglesia que estaba padeciendo en ese momento. La persecución era muy cruel, muchos hermanos estaban perdiendo la vida, la familia, las posesiones, eran despojados de todas sus cosas, eran llevados a la muerte, y el Señor siempre guardó un pueblo, por algo el Evangelio llegó hasta nosotros hoy día. Entonces, cuando uno ve el libro de Apocalipsis, en su totalidad, lo que ve es un libro de aliento para la iglesia. Es un libro práctico. Es un libro que le dice a la iglesia, no te preocupes, poné los ojos en Cristo porque la victoria final está asegurada. Estás en las manos del Señor y nadie te puede tocar. En Él tú eres un vencedor. Entonces, despreocupate de los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Y poné por obra lo que Dios te ha mandado y seguí adelante y corre con paciencia la carrera que tenés por delante. O sea, ten un ánimo constante
en seguir sirviendo al Señor a pesar de que las aflicciones sean duras, sean pesadas. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Una y otra vez le dice, mirá, como dijo antes nuestro hermano Nacho, Cristo gana. Mirá, Cristo ya aseguró la victoria. Mirá, ya está hecho. Entonces, descansá en la obra soberana, en la obra de gracia, en la obra eterna del Señor, y descansá en que Él te conoce desde antes de la fundación del mundo, descansá en que está totalmente asegurado. Viví para el Señor. Viví para el Señor. Por eso digo, la profecía bíblica siempre nos lleva a la acción, nos lleva a una fe viva, a una fe que se muestra por las obras, por los hechos. De eso se trata. No da falsas esperanzas. No dice, bueno, si no lo alcanzás en este tiempo, entonces lo dejás y después en otro tiempo tenés otra oportunidad, si en tus fuerzas te resistís a lo que te van a hacer y por ahí te cortan la cabeza, entonces vas a estar con los decapitados. No, eso no tiene nada que ver con lo que dice el mensaje de Apocalipsis. Eso es una invención humana que no lleva a vivir para el Señor, sino que lleva a confiar en las propias fuerzas. No lleva a confiar en el Evangelio y en la obra eterna de Cristo, no lleva a confiar en el sacrificio eterno de Cristo, sino que lleva a las personas a confiar en lo que ellos mismos pueden hacer. No en las verdades del Evangelio, sino en su linaje, en su sabiduría, en si ellos se esfuerzan, etcétera, etcétera. Entonces, ese no es el mensaje bíblico, no es el mensaje del Evangelio, y no es el mensaje de Apocalipsis. Entonces, este mensaje de ánimo, de exhortación que da el libro de Apocalipsis, tiene un punto cúlmine, el punto más alto, ¿en qué? En la victoria final de Cristo sobre las huestes espirituales de maldad, sobre Satanás, sobre todo lo que se levanta y se opone a Dios. Ahí es donde está el aliento definitivo para el pueblo de Dios. Es un libro que fue bien útil y práctico cuando fue escrito a las iglesias reales a las que fue escrito, pero es un libro que al mismo tiempo está escrito para las iglesias de todos los tiempos, para que todos sepamos que esta es una lucha constante en la que estamos, y para que sepamos que Dios está con nosotros, guiando soberanamente todas las cosas para nuestro bien, que las puertas del Hades no van a prevalecer, y que nuestra victoria final está cuando veamos a Cristo cara a cara, ya sea que nosotros vamos a Él o que Él viene a nosotros. Y si vamos nosotros a Él antes de que Él venga, entonces el día que Él venga, ahí se cumplirá la paciencia de los santos, esa espera de los santos en la justicia de Dios, cuando Él se vengue de todos sus enemigos y nos dé cuerpos glorificados y nos exalte para estar junto con Él por toda la eternidad. Entonces, ese es el tema central de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo es presentado este tema? Bueno, podemos decir que Apocalipsis tiene dos grandes divisiones, una que va del capítulo 1 al 11 y otra que va del 12 al 22. Y aún estas divisiones que representan dos temas principales, que es un mismo tema, pero visto de dos aspectos diferentes, en la primera parte nosotros tenemos a la iglesia perseguida por el mundo, o sea, las aflicciones de esta iglesia perseguida, de la iglesia perseguida por el mundo, los primeros 11 capítulos. Y siempre vemos la victoria final. Hay tres divisiones en esta porción del libro, del 1 al 11, que es del 1 al 3, donde podemos ver a Cristo resucitado con poder, podemos ver a Cristo exaltado y entronizado, podemos verlo a Cristo soberano y majestuoso, podemos ver a Cristo morando en medio de su iglesia, Él es el que estaba ahí entre los 7 candeleros. El mismo texto nos dice que son las iglesias, que es el Hijo del Hombre, Él está con los suyos, morando en medio de los suyos, y Él está sabiendo todo lo que pasa, conoce todo. Una y otra vez le dice a las iglesias, yo conozco tus obras, Él conoce nuestros pecados y sabe cómo tratar con ellos, sabe cómo hacer que nosotros mortifiquemos el pecado. Afirma las cosas que están para morir. Tú tienes que mortificar el pecado, tienes que afirmar esas cosas. No pares en la batalla. El pecado tiene que ser mortificado, esto tiene que terminar. Entonces él afirma eso, y dice, yo conozco tus obras, pero también Él sabe la tribulación que estamos pasando, porque Él está con nosotros. Y eso nos lleva a pensar en otros casos, de textos que ya mencioné,
Pero por ejemplo, cuando, el caso más conocido creo yo, es cuando Cristo se le aparece a Saulo de Tarso y directamente Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y uno sabe que Cristo ya estaba en la gloria, ya había ascendido, ya estaba en el trono, y cuando se presenta a Saulo, él le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Él lo toma como algo personal, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si los persiguen a ellos, están persiguiendo a Cristo. Entonces, ¿por qué me perseguís? Una cosa te dar cosas contra la hija. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Y eso mostraba también esa gracia soberana de Dios viniendo a salvar a alguien que era un enemigo acérrimo de Dios y lo salva por pura gracia para ser un instrumento escogido para mostrarle cuánto le es necesario padecer por su nombre. Lo que él estaba haciendo padecer a los demás, ahora él iba a saber cuánto era necesario padecer por su nombre y usarlo como un enviado de él, como un apóstol. Y Dios usó grandemente al apóstol Pablo y eso es una prueba maravillosa de la gracia de Dios, de lo que es el perdón de Dios, de cómo cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Él no se creía digno, pero sirvió hasta el último día al Señor Jesucristo, en todas las maneras posibles y de todas las formas, y fue a cada lugar donde el Señor lo mandó, aún sabiendo que el costo de ese viaje era su propia vida. Sabía que le tocaba padecer y sabía que le tocaba morir. ¿Por qué? Vio al Cristo resucitado. Entonces, Cristo está en medio de su iglesia y él exhorta a su iglesia, a su pueblo, como un padre. Mira, yo conozco tu pueblo, yo sé lo que está pasando. Dejaste tu primer amor, yo sé que no estás haciendo las cosas como antes, yo sé que estás permitiendo algunos pecados en la iglesia, estás permitiendo algunas doctrinas que no son de Dios. Entonces, yo te pido que seas celoso, que te arrepientas, que dejes esas cosas, que vuelvas a Cristo. ¿Verdad? Yo sé lo que estás pasando, pero cada uno de los mensajes de la iglesia dice al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y como dice también en Apocalipsis 21, el que venciere, pero los cobardes incrédulos van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, esta es una carta escrita a los vencedores de Dios, aquellos que van a vencer por medio de la obra de Cristo. Es una carta de aliento. Entonces, lo que tenemos los capítulos 4 al 7, que nos muestran a Cristo en el trono, que nos muestran a Cristo reinando y gobernando sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, de tal forma que asegura que todas las cosas vayan para el bien de su iglesia. Él está dominando y controlando todas las cosas. Y luego el capítulo 8 a 11 avanza en este conflicto, lo va mostrando, nos habla el capítulo 11 acerca de los dos testigos que dan testimonio, y eso nos habla de la obra de la iglesia en el mundo, en ese periodo que también se habla de 3 años y medio, etcétera, etcétera, ese periodo de tiempo que nosotros conocemos como la era evangélica, donde la iglesia está dando testimonio del evangelio hasta lo último de la tierra, llevando el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, habla de ese periodo. Esos dos testigos no son algunos que van a resucitar del pasado, sino que es el testimonio de dos testigos como la escritura manda, que todo sea con ese testimonio de dos personas para que no haya duda de que es verdad. Y el espíritu y la esposa dicen ven, dice al final del capítulo 22, y eso nos muestra a la iglesia cumpliendo con la obra de predicar el evangelio a toda criatura, confiando solamente en el poder de Dios y haciéndolo hasta el fin. Y luego llega un periodo de tiempo en el que parece que la iglesia fue muerta, lo vamos a ver también un poquito en los pasajes más adelante, donde esos testigos parece que están muertos, donde parece que la iglesia ya no tiene poder. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, y esa será la gloriosa resurrección, cuando el Señor venga y entonces lleve a los suyos con él y se van a maravillar. Dice, parecía que estaban muertos, parecía que el ataque a la fe había dado resultado, que el hecho de estar todo el tiempo menospreciando a Cristo, menospreciando la religión verdadera, menospreciando a los cristianos, parecía que eso había dado efecto y que ya no tenían poder para hablar, para predicar, para nada. Y eso es, yo no sé si es la parte que estamos viviendo, pero sí puedo decir que estamos muy cerca. La iglesia está bastante fría en este tiempo, por lo menos lo que nosotros conocemos y lo que nos rodea. Una iglesia que está cómoda,
y que se ha olvidado de su propósito en la tierra, y que está muy preocupado por las cosas terrenales y que no lo dejan poner por obra las eternales. Por la preocupación, no porque haya otro impedimento, porque en Cristo somos más que vencedores, como vamos a ver a continuación. Entonces, esa primera sección del libro del 8 al 11 nos habla de la iglesia perseguida por el mundo, por el sistema del mundo, por los gobiernos del mundo y por todas las artimañas que Satanás tiene con sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto muestra la batalla que hay, y eso se va a expresar de los capítulos 12 al 22. ¿Por qué la iglesia está siendo perseguida? Por la batalla espiritual. Esta serpiente antigua luchando contra la simiente de la mujer. Esta persecución que empezó allá en el huerto del Edén, cuando Caín, que era del maligno, mató a Abel, ¿se lo recuerda? Ya sabían que iba a venir de un hombre, que naciera de una mujer, iba a venir el Salvador, y ahí fue el primer intento por terminar con esa simiente de la mujer. Dios levantó a Set, expulsó a Caín, después hubo otro ataque, otro intento, cuando Satanás quiso mezclar a los hijos de Caín, o sea, del mundo, con los hijos de Dios, con las hijas de Dios. Entonces querían hacer esa mezcla para quitarles la santidad y para hacerlos caer, y así vino ataque tras ataque tras ataque de la serpiente contra la simiente de la mujer, esperando impedir que naciera el Cristo, el Salvador prometido. Entonces, esa es la batalla espiritual que se desarrolla detrás de todas las cosas que nosotros vemos y vivimos, detrás de todos los designios de este mundo. Satanás es homicida y mentiroso desde el principio. Y aquellos que son de Satanás, como Cristo le dijo a los fariseos en Juan 8, los deseos de su padre quieren hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, con esto estoy tratando de dar un contexto de todo lo que está pasando, para que podamos comprender bien el pasaje. Acá en la segunda parte encontramos 4 divisiones, que van del 12 al 14, del 15 al 16, del 17 al 19 y del 20 al 22. Y esto tiene una característica esencial. Cada una de estas divisiones nos va mostrando en una forma progresiva el conflicto que se vive, el conflicto espiritual que se vive. Pero el relato de cada una de estas secciones siempre empieza con Cristo y termina con su victoria final. Como decía, cada una de las cartas a las iglesias terminan diciendo el que venciere, mostrando al Cristo resucitado, diciendo vengo con las nubes, mostrándolo como él mora en la iglesia y así. Entonces, siempre la sección muestra el conflicto en lo que nosotros conocemos como la era evangélica. Hace poco vimos Mateo 24 y veíamos ese tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo en gloria para juicio de este mundo. La era evangélica, el tiempo donde la iglesia tiene que predicar el evangelio a todas las naciones. Ese es lo que se relata en cada una de las secciones, y en cada una de las secciones va aumentando la intensidad del conflicto y al mismo tiempo va aumentando la intensidad de la esperanza, dándonos un anticipo de los bienes celestiales y venideros. Y acá estamos en la primera sección de la batalla espiritual. Entonces, este pasaje del 12 al 14, no sé si vamos a llegar al 14, pero sin duda lo vamos a mencionar, nos habla de esa batalla espiritual y nos muestra cómo se intensifica, y eso nos da la razón de por qué la iglesia está siendo perseguida y por qué está siendo atribulada, que es lo que decían los capítulos 1 al 11. ¿Sí? Entonces, acá vemos la razón de lo que pasa y vemos la intensidad de esta batalla espiritual. Entonces, esta batalla que se desarrolla en el campo espiritual, ustedes recuerdan el capítulo 1 de Hebreos, cuando habla de los ángeles como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, ellos están desarrollando una lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ese pasaje no empieza sino hablando de Cristo, porque el capítulo 1 de Hebreos nos muestra la deidad de Cristo, y dice que Él, después de haber efectuado nuestra redención, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y más adelante dice, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Ese es el periodo que estamos viviendo. Y en el periodo los ángeles de Dios son enviados como espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Eso somos nosotros.
Nosotros en esperanza hemos sido salvos, ¿verdad? Hoy nuestra salvación es una esperanza. Por eso dice el texto que nuestra salvación está hoy más cerca que cuando creímos. Porque nosotros nos estamos acercando a la salvación. No dice, pero no, si yo ya soy salvo. Sí, ya soy salvo. Pero la salvación real, cuando seamos librados de la muerte, de la influencia del pecado, de la influencia de Satanás, y podamos vivir con gozo y en paz, separado de toda influencia maligna, la gloria con el Señor, esa es la salvación definitiva. Esa es la salvación de la cual nosotros hemos recibido una herencia con el Espíritu Santo como sello en nosotros, como las arras, ese anticipo de esa herencia que tenemos en los cielos. Entonces eso tiene que darnos la paz y el consuelo para vivir para el Señor en medio de todas estas situaciones y en medio de todos estos conflictos. Y por eso Dios usa a Juan para detallarlos tan bien, para animar a los hermanos, para animar a la iglesia a seguir adelante, porque no es en vano servir al Señor. Nos anima a seguir firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Vamos hacia la gloria, vamos hacia la victoria final, vamos hacia las bodas del Cordero, vamos a disfrutar de ese ropaje de lino fino, donde vamos a estar limpios y sin mancha delante de nuestro Señor. Seremos presentados como esa esposa perfecta porque es la obra que Cristo está haciendo, nos está santificando para ese día final en el que Cristo nos vendrá a buscar. Entonces, este pasaje tiene que ser de eso, mis hermanos. Cristo lo dijo antes y lo enseña, y Dios lo habla para que no nos dejemos engañar, para que no seamos engañados por las mentiras de Satanás, que lo único que quieren hacer es desacreditar el verdadero evangelio y llevarnos a confiar, no en las promesas de Dios, sino en lo que nosotros podemos hacer, en una religión falsa, en una religión sin vida, sin obras. Este texto nos anima a vivir para Dios y a servir a Dios mientras esperamos aquel gran día. O nosotros vamos a Él o Él viene a buscarnos. Pero esa es nuestra esperanza. Y en base a esa esperanza vivimos para la gloria de Dios. Entonces, cuando empieza esta sección en el capítulo 12, al primer lugar a donde vamos, ¿cuál es? El nacimiento de Cristo. Entonces, empiezo a leer los primeros versículos. Dice así, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hago un alto aquí y comparto con respecto a este texto. Se han dado muchas interpretaciones, pero lo que esta mujer representa es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, es la iglesia, los santos de todos los tiempos. Entonces, muestra cuál es el propósito de este pueblo de Dios que estaba aquí en la tierra, y el propósito era que viniera el Mesías. Esta vestimenta que tiene, cuando dice vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, muestra la autoridad que le fue dada, muestra la justicia de Cristo que se refleja sobre ellos, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas que se le da como vencedora, con ese número 12 que representa eso completo. Nos habla de las 12 tribus, los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, etc. Pero habla de la iglesia de todos los tiempos. Entonces, cuando habla de esto, dice que esta mujer estaba parada y dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, hacia eso se dirigía, hacia el propósito de traer al Mesías a la tierra, de traer al Cristo, de traer al Salvador, de traer a la simiente de la mujer. Dios ha marcado a lo largo de la Escritura esa simiente en continuación perfecta. De eso se trata la Escritura. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. O en el camino de Maús, cuando le dijo a los discípulos, ¿no habéis leído lo que dice Moisés y los profetas y los salmos y todo lo que dice acerca de Cristo, acerca de mí? Las Escrituras hablaban de mí. Entonces Él les empezó a abrir las Escrituras, les empezó a mostrar cómo hablaban de Él. Y ese es el propósito de las Escrituras, darnos a conocer a Cristo, porque por medio de Cristo podemos tener vida eterna. ¿Cómo? Conociendo al único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la Escritura estaba dando testimonio del Cristo, y Dios estaba guardando esa simiente a pesar de la maldad del hombre, a pesar de los intentos de Satanás.
Satanás, a pesar de todo, él guardó una descendencia. En un momento esa descendencia fue prometida a Abraham para bendición de todas las naciones, ni siquiera existía el pueblo judío todavía. Y de ahí vino una simiente que no fue en Ismael, sino que fue en Isaac, el hijo de la promesa. Y así continuó la simiente en Jacob, ahí vinieron los 12 patriarcas, pero la simiente siguió en Judá, y así podemos seguir con David, con los hijos de David, etcétera, etcétera. Dios guardó la simiente, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento hasta que llegara el punto de que naciera. Pero Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A eso se refiere este pasaje. A Cristo viniendo al mundo por medio de esta mujer, del pueblo escogido de Dios. Por medio de ese pueblo viene la simiente al mundo, viene el Cristo prometido. Y dice que en ese momento también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces esto es una imagen de Satanás. Se habla de él como el dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y esto también nos habla de ese poder que él tiene, ese gobierno, como el príncipe de este mundo, y cómo él gobierna el sistema de este mundo y hacia qué apunta. Es un poco lo que habíamos visto allí en Mateo 24. Esa lucha, el ataque de Satanás siempre es contra Dios. Y vamos a ver en este pasaje, como no puede llegar a Dios, ¿a quién ataca? Ataca a su iglesia. Entonces este ataque ha existido desde siempre, como mencioné antes brevemente, pero si me acompañan por un momento a Génesis capítulo 3, ya volvemos a Apocalipsis, tenemos que ver varios pasajes, hermanos, para entender bien el lenguaje bíblico. Entonces en Génesis capítulo 3, el versículo 15, después del pecado de Adán, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces esto es conocido como la primera predicación del Evangelio que hizo Dios, anunciando el Salvador que iba a aplastar y terminar con la obra del diablo, como también lo expresa Juan en 1 Juan capítulo 3, él vino para terminar con las obras del diablo, él vino para hacer eso, y terminar así con el pecado. Entonces, esta enemistad entre ti y la mujer, ¿a quién le habla? Le habla a la serpiente que había seducido, engañado a Eva, y Eva hizo participar a su esposo también. Entonces dice, esta es tu obra, bueno, pero de la simiente de la mujer yo voy a levantar un Salvador que te va a aplastar. Ese es el punto. Entonces, la serpiente no se queda quieta. Dice, vamos a ir contra todos los nacidos de mujer. Vamos a ir a destruir esa simiente. Lo vamos a seguir. El primer intento, Caín, que era el maligno, mató a Abel, y así como dije antes. Le animo a que siga la simiente en las escrituras, a que vaya viendo la genealogía, quién es el hijo de quién. Es la que resalta en toda la escritura. Es la única que no se pierde en toda la escritura. Usted va a encontrar siempre a aquel que era el que estaba designado en esa línea de descendencia para que Cristo venga. Entonces siempre lo va a encontrar. Entonces ahí vemos esa batalla espiritual que empieza en ese mismo momento entre Dios y Satanás, y que se desarrolla a través de esto. ¿Qué hace Satanás? Usando todo el sistema del mundo, busca atacar e impedir el nacimiento del Hijo. Y esto es lo que vemos a continuación. Fíjense en el versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto indica su furor, esto indica cómo él usa las autoridades para atacar a la simiente de la mujer. Las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, eso nos recuerda un poco el tiempo de Herodes, ¿no? Tratando de destruir, matando a los niños y tratando de destruir cuando llegaron los magos de Oriente, aquel que había nacido, etc. Siempre ahí lo vemos pendiente, parado ahí para destruir, para terminar con la obra prometida de Dios. Entonces, fíjense que esto es el comienzo de esta era evangélica, el nacimiento de Cristo, la primera venida de Cristo. Ahí lo vemos a él listo para devorarlo tan pronto como naciese.
Pero esto es algo que venía en esa batalla espiritual milenaria, si me permite decirlo así, desde allí mismo, desde el huerto del Edén. ¿Y qué pasó? ¿Pudo impedirlo? No, no. Recuerden el número 6. 6, 6, 6. Fracaso tras fracaso tras fracaso. No llega. No logra su objetivo, no logra su cometido. Viene con furor, viene con maldad, se levanta, pero no logra su cometido. No logra. No pudo impedir el nacimiento de Cristo. No pudo impedir las promesas de Dios. Entonces, avanza un poco más. Dice, y ella, hablando de la mujer, dio a luz un hijo varón, y claramente nos habla de Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, brevemente acá nos habla del nacimiento de Cristo y nos habla del destino eterno. Permítame ir por un momento al Salmo 2. Salmo 2, ¿me acompaña? El Salmo 2, fíjense en versículo 8, dice así. Bueno, vamos a leer el 7 también. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Esto es una referencia profética al Señor Jesucristo, a su venida y a su reino eterno. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, el reino de Dios ha venido a vosotros. El Rey vino a nosotros a anunciar el Evangelio, a exhibir su reino, a proclamar su reino y a traernos hacia ese reino. Entonces, ella dio a luz un hijo varón, describe a Cristo, claramente es el Señor Jesucristo que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces nos habla del ministerio completo del Señor, desde el nacimiento hasta que Él empezó a predicar el Evangelio, como dice Marcos 1.15, empezó su ministerio a los 30 años y luego pasaron 3 años y medio y el Señor fue muerto en la cruz del Calvario, fue sepultado, el tercer día resucitó y luego después de haber sido visto por más de 500 personas, como dice Hechos 1, Él ascendió en la nube, fue al cielo, y los ángeles que estaban ahí, cuando todos nos hubiéramos quedado mirando, como los discípulos, mirando hacia arriba, los ángeles dijeron, ¿qué hacen mirando? Vayan a hacer lo que tienen que hacer. Este Jesús, así como lo habéis visto ir, así vendrá. Es lo que dice Apocalipsis 1. Vendrán las nubes y todo ojo le verá. Vayan a hacer lo que tienen que hacer. No es tiempo para quedarse mirando al cielo. Vayan a hacer lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que ir y proclamar el Evangelio a toda criatura, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que ustedes van a ir a hacer. Entonces, vemos eso y vemos que él fue arrebatado para Dios y para su trono, ese era el destino que Dios le había dado, y él llega al trono, como también nos describe los capítulos 4 al 7, y por eso no abunda tanto acá en detalle, los detalles están en el mismo libro, pero él llega al trono y se sienta a reinar como soberano sobre todas las cosas. Él es el que garantiza que todas las cosas que suceden nos ayuden a bien. ¿Por qué? Porque Él lo diseñó, porque Él lo ordenó, y Él como soberano es el que se ocupa que todas las cosas se cumplan para el bien de su pueblo y que su pueblo no sea destruido, que las puertas del Hades no prevalezcan contra su pueblo. Entonces, fíjense lo que pasa, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces acá estamos otra vez con estas referencias, como había sido en el capítulo 11, 9, 11, varias oportunidades haciendo referencia a este periodo de la era evangélica. O sea, no es un número literal, se está hablando de un número y representado, fíjese, para que la sustenten, ahora nos va a decir que es llevada al desierto. Es el lugar de aflicción donde va a pasar ese tiempo, donde va a ser sustentada maravillosamente, y la mujer fue llevada al desierto, como Israel cuando estuvo en el desierto, fue un tiempo de aflicción, de prueba, 40 años, el número de la prueba, fue un tiempo de aflicción, de prueba, donde Dios los sustentó maravillosamente con el maná. Él era el que proveía el alimento. Y Cristo es el pan del cielo, y Dios nos habló de muchas maneras, Dios nos habla por el Hijo. Y la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es el maná que nos sustenta milagrosamente en todo este periodo de tiempo. Entonces, la mujer es llevada, huye al desierto por este ataque, es el lugar de la aflicción, eso es lo que representa el desierto,
Este lugar está preparado por Dios. Fíjense que no es que va ahí porque, bueno, es para zafar de la situación. No, es el lugar preparado por Dios. Es el lugar de la tribulación. Es necesario que pasemos por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Este es el tiempo, el periodo de la tribulación, para que allí la sustenten por 1260 días. Eso quiere decir que en esta era evangélica, Dios nunca va a abandonar a su iglesia, Dios nunca va a dejar de sustentar a su iglesia, Dios nunca va a dejar de proveer su palabra para alimentarla, para fortalecerla. Es como decía Cristo, esta es mi comida, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y para el Hijo de Dios tiene que ser lo mismo. Esta es mi comida, que haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo conoce la voluntad de Dios? Por la palabra. Entonces la palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece, nos sustenta, nos anima para hacer la obra, para poner por obra la voluntad de Dios y para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Entonces, dice así el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, aquí vemos a Miguel y sus ángeles. Miguel significa nadie como Dios, con sus ángeles que estaban luchando. Esta es la batalla espiritual que se ve atrás, es lo que representa esta sección del libro. Entonces atrás vemos a Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos esa batalla espiritual. Y dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y dice el texto, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿A qué tipo de batalla espiritual se está refiriendo? El mismo pasaje nos da la interpretación, el mismo pasaje nos enseña y nos explica qué es lo que esto significa. Entonces dice que ellos ya no prevalecieron y se halló lugar. Y fíjense que acá nos dice quién es ese dragón escarlata, nos habla de la serpiente antigua, refiriéndonos allí al Génesis, y nos dice Satanás, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces esa lucha espiritual, ese engaño, así como él engañó a Eva, y así como ha seguido engañando a todos, haciéndoles creer que el hombre es Dios, que el hombre es dueño de su vida, que el hombre es dueño de sus decisiones, que puede hacer lo que quiera, que es su vida, que te vas a morir y por el temor a la muerte, sujeto a servidumbre, mirá, si no lo vivís ahora no lo vas a vivir más, si no lo haces vos nadie lo va a hacer por vos, etcétera, etcétera. Filosofías del mundo malignas que han sido lanzadas por Satanás para lograr su cometido, una y otra vez, una y otra vez. Entonces uno ve esa lucha y al mismo tiempo Satanás presentándose delante de Dios para acusar a los hijos de Dios, como en el caso de Job. Vino también Satanás y Dios le dijo, ¿has conseguido mi siervo Job? Bueno, sí, pero mira, no es tan así, nosotros justo estamos leyendo Job. Lo que pasa es que vos le diste bendición, sacale todo y vas a ver cómo blasfema. Lo que pasa es que vos siempre lo cuidaste, tocale su vida y piel por piel todo lo que el hombre tiene de dar por su vida, y vas a ver cómo blasfema en tu misma presencia, etc. Entonces Dios permite eso para probar a su siervo, para limpiarlo, para sacarlo reluciente como el oro. Pero cuando se describe esto, se está describiendo en base a lo que dijo antes, que Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces habla de la obra completa de Cristo. Y esto ocurre en esa obra completa de Cristo. Miren, acompáñenme por un momento a Juan 12. Y no podemos hacer esto sin pensar en lo que dice Lucas. ¿Se acuerdan cuando Cristo envía a los 70 y vuelven gozosos porque los demonios, Juan 12, ¿no? Porque los demonios se les sujetaban en su nombre, y Cristo dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. El poder de Cristo estaba derrotando en el área espiritual a las huestes espirituales de maldad. Entonces Dios estaba derrotando y Satanás estaba cayendo como un rayo. Y dice, por ejemplo, Juan 12, versículo 31, cuando Cristo está hablando de que es necesario que Él sea levantado para que todos sean traídos a Él, dice, respondió Jesús y dijo en el 30, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces Cristo estaba, como vamos a ver un poco más adelante, o mejor dicho, como dice el libro Apocalipsis más adelante, Cristo estaba atando al hombre fuerte para saquear su casa. Eso es lo que él estaba haciendo. Entonces estaba derrotando a Satanás y el acusador estaba siendo echado fuera para no poder ya
acusar más a los hermanos. Dice el texto, fue lanzado fuera el gran dragón, el versículo 9 de Apocalipsis 13, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oh, hermanos, esto es maravilloso, porque esto habla de la obra redentora de Cristo, el que fue arrebatado para Dios y para el trono. Entonces, habla de esa obra redentora, de lo que Cristo consumó en la cruz, la victoria definitiva de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él derrota para siempre a Satanás, a la muerte, al pecado, y donde esa salvación viene, el poder, el reino de nuestro Dios, el poder de Dios en la resurrección de Cristo, era imposible que la muerte lo pudiera retener. Entonces se ve esa obra completa de gracia hecha por Dios, esa victoria definitiva que Pablo representa muy bien en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el capítulo 33 nos dice, perdón, Romanos capítulo 8, el versículo 33, no el capítulo, dice así, 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? Ya no hay acusación para ellos. Ya no hay acusación, porque Cristo es el que lo justificó con ese poder en la resurrección. Entonces ha venido la salvación, el poder, el reino. Viene todo en la obra de Cristo. Entonces Cristo murió pagando por los pecados y resucitó, y así como nuestro pecado le fue imputado a Cristo, por la fe, su justicia nos es imputada a nosotros. Entonces somos justificados por Cristo. Entonces no hay nadie que nos pueda acusar. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, arrebatado para Dios y para el trono, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, ahí vemos que el acusador fue echado fuera, no hay razón para que acuse. Eso es lo que significa. Ya no puede acusar, porque si viene a acusar, dice, ya lo pagó Cristo. Dios nos ve ahora en la justicia de Cristo. Nosotros estamos en su justicia, vestidos de su justicia. Entonces no hay reproche alguno, porque la justicia de Cristo es perfecta, es eterna. Y esa justicia es la que nos cubre a nosotros. Entonces ya no hay razón para acusar, no nos pueden acusar. Nuestros pecados fueron quitados de nosotros, cargados sobre Cristo en la cruz, y de esa forma echados tras las espaldas de Dios, borrados como una nube, alejados como el oriente del occidente, sepultados en lo profundo del mar, donde nadie más puede llegar, nadie los puede ver, nadie los puede recordar. El perdón perfecto de Dios, que nos libra de toda acusación y de toda condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese que hay una acción, el fruto que muestra que uno no está andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para ellos no hay ninguna acusación. Entonces habla no solamente de aquellos que dicen creer, sino de aquellos que creen y obran conforme a ser guiados por el Espíritu de Dios. Estos son verdaderamente hijos de Dios. Entonces, eso es el hecho de que hayan expulsado a Satanás, ya no puede acusar, ha venido la salvación perfecta de Cristo, y dice el versículo 11, fíjense, es precioso, y ellos, repito el final del versículo 10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué lo repito? Acuérdense de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos son el sujeto acá. Y ellos, nuestros hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Dónde está la victoria, mis hermanos? En el sacrificio de Cristo. Ahí está la victoria. Eso es lo que representa la sangre del Cordero. La sangre del pacto eterno. Ese pacto hecho por Dios, Él pagó por nuestros pecados y ahí está nuestra victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Entonces, ellos han vencido, nosotros vencemos al enemigo por medio de la fe en la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que vence a este mundo? Sino la fe. Entonces, esa fe en el sacrificio de Cristo es lo que nos hace vencedores sobre la obra de Satanás. Han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, no solamente han vencido y tienen su fe puesta en la sangre, sino que hay una acción.
su palabra, su conversación, su testimonio. Es un resultado de esa fe en la obra de Cristo y eso los lleva a menospreciar su vida hasta la muerte. Cuando vimos Mateo 24, estábamos viendo que el texto decía: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y decíamos, esto no es salvación por obra, sino que Dios lo va a sostener hasta el fin. Lo va a sostener hasta el fin sin negar la fe. Cuando el amor de muchos se enfriará, cuando no se hallará fe en la tierra, el verdadero Hijo de Dios, sostenido por la gracia de Dios, va a ser llevado hasta el fin. Y fíjense a qué punto llega el verdadero Hijo de Dios. Dice el texto: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que voluntariamente se presentaron delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformaron a este siglo, sino que viven comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Están muertos a sí mismos. Tomaron la cruz de Cristo, que representa muerte, y siguen al Cordero cada día. El pastor habla, Cristo como pastor habla, sus ovejas lo oyen y lo siguen. A eso se refiere. Entonces se ve un testimonio en ellos. Entonces ellos vencieron por la sangre del Cordero todas las artimañas, engaños de Satanás, por ese sacrificio de Cristo, todas las acusaciones, y ellos siguen adelante por esa obra de Cristo, y siguen adelante haciendo lo que Dios les mandó hacer. Y volviendo a Romanos 8, perdón que no les dije que lo guardaran, pero esto nos lleva a lo que sigue diciendo el mismo texto que vimos recién. Leímos hasta el 36, que menciona las cosas que nos atribulan en este tiempo, porque dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre. Recuerden lo que estaban pasando los hermanos de las iglesias de Apocalipsis, recuerden lo que pasaban en aquel tiempo, ¿sí? Y lo que pasamos nosotros hoy día. Según Tesalonicenses 1 dice que viene el día de Cristo, donde los que hoy son atribulados, porque así Dios lo quiso y porque así Dios prueba a los suyos, van a ser consolados, y los que hoy están tranquilitos haciendo su vida van a ser atribulados por toda la eternidad, cuando Cristo venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. Entonces dice que ellos menospreciaron su vida hasta la muerte, los que Satanás acusaba. Entonces, fíjense, ninguna de estas cosas lo pueden separar. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, menosprecian su vida hasta la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La obra de Cristo, esa obra de amor de Cristo, es la que nos hace vencedores en toda circunstancia, en toda situación, y lo que hace y nos fortalece para seguir adelante con paciencia, corriendo la carrera que tenemos por delante, al mismo tiempo que nos vamos despojando de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, en Cristo, en su obra, somos más que vencedores, por lo cual, dice el apóstol inspirado por Dios, haciendo referencia a esto mismo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Nada nos puede separar de ese amor. Somos más que vencedores. Y a eso se refiere el pasaje. Por lo cual, dice el versículo 12, alegrados cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, fíjense, ¿cuál es el gozo? En el mismo tiempo que Cristo dice, veía caer a Satanás como un rayo desde el cielo, él también le dice a los discípulos, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Ustedes se tienen que regocijar de que su nombre está escrito en los cielos. Que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ustedes son de Dios. Ese tiene que ser su gozo. Y aquí habla de eso. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alegraos, alégrense en la obra de Cristo, alégrense en la salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Cómo sabemos esto? ¿Quiénes son los moradores del cielo? Miren, Hebreos capítulo 12. Yo quiero que usted lo vea en la escritura, no lo quiero simplemente mencionar. Quiero que usted lo vea para que vea el lenguaje. Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice así. Había dicho, ustedes no se acercaron al monte, al Sinaí, ¿no? Al de la ley, al que condena. No, ustedes se acercaron al monte de Sión. Y dice el 22, porque sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí es donde está nuestra ciudadanía. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, recuerden, alegraos cielos. ¿De quién está hablando? Ese es nuestro gozo, mis hermanos. Alegraos cielos. Miren, dice versículo 17 de Filipenses 3. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Recuerda esa porción, porque ahora lo vamos a ver en el mismo pasaje. Cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Y el contraste es el pero que viene en el 20, más, es un pero, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos los moradores de los cielos, que estamos aquí como peregrinos camino a casa. Estamos aquí como embajadores y representantes de la patria celestial en este mundo. En este mundo. Y la iglesia es nuestra embajada, es el terreno de Dios, es el lugar donde Él habita, la casa del Dios viviente. Esa es nuestra embajada. Pero nosotros somos los ciudadanos de los cielos. Y dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se dan cuenta? La esperanza está puesta en Cristo, en el día final, en el día que nosotros, si estamos vivos, seremos transformados, si morimos, seremos resucitados con cuerpos glorificados y juntos iremos al encuentro del Señor y así estaremos para siempre con Él. Pero están los que piensan en lo terrenal, y eso es lo que dice. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los que piensan en lo terrenal, los moradores de la tierra, los que no son de la ciudadanía celestial, los que su tesoro está aquí, no en lo eterno. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Son moradores de la tierra, son hombres naturales, que no tienen el Espíritu de Dios, que se llenan el vientre con las cosas terrenales, que sus ojos están puestos en lo terrenal, su pensamiento es terrenal, su búsqueda es terrenal, su gloria es terrenal, su meta es terrenal. Y así van a volver al polvo de la tierra y serán juzgados juntamente con esta tierra y sufrirán el castigo eterno, separados de Dios. Nosotros, los celestiales, debemos alegrarnos en que nuestro nombre está escrito en los cielos, en que la salvación del Cordero es real para nosotros. Entonces, avanzo para terminar, mis hermanos. Sabiendo que tiene poco tiempo, ha descendido con gran ira, viene a hacer su obra Satanás, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El hijo varón ya fue arrebatado para el trono, está en el trono, está reinando y gobernando, entonces él ahí no puede acceder, Satanás no tiene acceso al trono, no puede entrar, fue echado de ahí, la razón es que ya no hay acusación. Dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Esto es como cuando Dios sacó a Israel de Egipto y le dice a Moisés, yo los tomé con alas de águila y los saqué de Egipto. Los sacó de Egipto y los llevó al desierto. Y ese es el cuadro que nos está presentando acá. Dios nos saca del mundo y nos lleva a ese desierto de la aflicción necesaria para llegar al encuentro de nuestro Señor. Entonces, cuando vamos hacia ese lugar, dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, esas alas que también Dios habla en Isaías 40, cuando dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Es Él el que nos levanta con su poder, con su gracia, con su majestad, con su gloria para sostenernos y sustentarnos en ese desierto de la aflicción que nos toca vivir hasta que lleguemos al galardón eterno, la vida con Cristo. Espero que esté quedando claro, hermanos, de qué se refiere. Entonces, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿sí? Con ira, con furia, va ahí atrás de la iglesia, esa es la mujer, el pueblo de Dios. A la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. O sea, la serpiente no lo puede alcanzar a su lugar.
Ese es el lugar que Dios le determinó, que está preparado, como vimos en el texto anterior, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez tenemos esta referencia a los 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez, como los dos testigos del capítulo 11, otra vez, como los 1260 días, este es el tiempo determinado por Dios, un tiempo donde la furia de la maldad y de Satanás van a venir contra la iglesia, pero nunca van a lograr su cometido. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Entonces, este tiempo imperfecto, que lo vemos y lo estamos viviendo en la era evangélica, mientras acontece todo esto y mientras se predica el evangelio a toda criatura en el poder de Dios y con el testimonio de la palabra del Espíritu Santo de la iglesia, obrando, ¿no? Entonces, en ese tiempo, Dios en sus alas de gracia nos lleva y nos sostiene, hermanos, lejos para que la serpiente no nos alcance, nos sustenta por el tiempo que es necesario, por todo el tiempo de aflicción. Dice el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Este río, mis hermanos, obviamente no es un río literal, pero es cuando la furia de un río corre y sus aguas tratan de alcanzar todas las cosas y tratan de llegar a todos lados. Y este es el engaño que Satanás trae para enceguecer los corazones de los incrédulos. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, ya volvemos a Apocalipsis, vamos a ver algunos textos aquí. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, nos dice así. Voy a leer el versículo 7, yo le animo a que lo lean completo. Cuando está hablando de la venida del Señor, cuando no hace falta hablar del tiempo, y que, bueno, es importante, voy a leer desde el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjese, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Miren, las estrategias de Satanás, el engaño de Satanás va a ser tan fuerte, el engaño de Satanás va a ser tan difícil que, como dice Mateo 24, engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto incluye señales, milagros, etc. Pero el engaño va a ser tan grande que engañaría aún, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, el ánimo del apóstol inspirado por Dios acá le dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. No se dejen mover de lo que les enseñamos, no se dejen mover de la verdad de la palabra. Dice, porque esto va a estar a todo su alrededor. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, ustedes descansen en la verdad, Él va a venir como ladrón en la noche. No hace falta que hablemos de eso, lo que hay que hacer ahora es ser sobrios, velar, orar y trabajar para el Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es una enseñanza muy clara que el apóstol daba a los hermanos, inspirado por Dios, y acá lo repite para nosotros. ¿Por qué? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción esta iniquidad de Satanás que viene con furia a perseguir a la iglesia. ¿Y qué es lo que lo detiene? Bueno, lo que explica el capítulo 1, que Dios está salvando a los suyos y que va a ser glorificado en ellos. Y cuando Él venga en ese día, que ya está determinado para juicio, con los suyos, va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no creen en Dios ni obedecen al Evangelio. Entonces Dios ha determinado ese día y eso es lo que lo detiene y lo que está llevando este misterio de la iniquidad adelante en este tiempo, a través del engaño, a través de la falsa religión, a través del falso cristianismo, a través de los falsos maestros, los falsos profetas, la falsa enseñanza, el falso evangelio o los falsos evangelios, porque no hay otro evangelio. Y el que predica otro evangelio sea anatema, es lo que dice el texto. No hay otro evangelio, no hay un evangelio más o menos parecido, no hay un evangelio. Si un evangelio enseña otro sistema de salvación, si un evangelio enseña que Dios tiene dos pueblos en vez de uno, si un evangelio enseña que la salvación se puede lograr, si no es ahora, en otro periodo de tiempo, cuando la iglesia ya no esté y no se predique el evangelio, la salvación es solamente por el evangelio, la predicación del evangelio y por la obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo
es arrebatado y con la iglesia, entonces ya no va a estar, ¿quién le va a predicar el evangelio y quiénes van a ser salvos en ese momento? Eso es son todas artimañas que nos quieren hacer creer que hay otra oportunidad después, que hay otro tiempo después en que se puede ser salvo. No, mis hermanos. Es aquí y ahora el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No hay tiempo después, cuando el Señor venga, todo termina. Es el juicio, es el galardón para los suyos y el juicio para los incrédulos. Entonces, ya está en marcha este misterio de la iniquidad. Y no es solamente aquí que lo dice, como decía Mateo 24, 25, 24, 24 y 25, cuando él dice que este engaño va a ser tan fuerte, y él dice, ya vos lo dije, ya os lo dije antes, miren, yo ya se los dije, ya se los advertí, no se dejen engañar. Este río de engaño viene arrastrando todo lo que hay en su camino. Primera de Juan, capítulo 4, el apóstol también lo dice así. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es interesante la palabra probar, es el griego dokimazo, que significa poner una cosa al lado de la otra para ver si son verdad. Entonces nosotros deberíamos tomar lo que los hombres dicen y ponerlo a la luz de la Escritura para ver si esas cosas son así, a ver si viene de Dios o si viene de los hombres. Entonces no se dejen llevar por cualquier cosa. Dice, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, escúchelo bien, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El misterio de iniquidad ya estaba en marcha. Ahora, fíjense en el mismo Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 18 dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Esto es muy interesante, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salen estos anticristos? De la misma iglesia de Cristo. Estuvieron ahí por un tiempo, pero no eran de Cristo. Entonces salieron, porque no eran. Porque no pudieron soportar la confrontación con el pecado, porque no pudieron soportar que se les diga que estaban viviendo mal, que estaban haciendo lo que no le agrada a Dios, que debían arrepentirse, confesar su pecado y apartarse del pecado para dar la gloria a Dios. No soportaron. El testimonio de la iglesia los atormentó, como el testimonio de los dos testigos. Los atormentó hasta tal punto que salieron, porque ya no lo podían soportar. Y entonces empezaron sus propios grupos, sus propias iglesias con su propia doctrina a decir las cosas como ellos lo creen y como ellos quieren decirlo. Entonces ellos lo manifiestan así, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mire, el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La diferencia la hace el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos permite discernir la verdad a la luz de la palabra, porque es Cristo el que nos da la mente con la palabra y con su Espíritu Santo. Entonces Él es el que nos enseña la verdad, el que nos recuerda la enseñanza de Cristo. Pero, dice el versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Se lo voy a decir con 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Y como dijimos antes, los terrenales, los moradores de la tierra, 2 Corintios 4, el versículo 3 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Ese río de engaños, ese río de mentiras, ese río de desprestigio a la fe verdadera, a Cristo, a la santidad, al amor a Dios, a poner por obra, a menospreciar la vida para servir a su Señor y Salvador. Ese río de engaños es útil para enceguecer al hombre natural, no a la iglesia. Por eso dice, no se dejen engañar de su modo de pensar, no se dejen mover fácilmente. Es como dice Efesios cuando en la iglesia dice que debemos ser instruidos para llegar a la unidad de la fe, a la estatura del Hijo de Dios, para ya no ser arrastrados
por todo viento de clima, por estratagema de hombres que emplea con astucia las artimañas del error. Ese ímpetu de Satanás, que es padre de mentiras y promueve el engaño para arrastrar a todos y que no vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es esa obra. Entonces dice, la tierra lo tragó. Los moradores de la tierra están enceguecidos y engañados por esta obra. Y esto es el designio de Dios. Dice en Romanos 8, el pasaje que estuvimos viendo, pero unos textos antes bien conocidos, y pensando en que en Cristo gobierna, reina, que Él preparó ese lugar en el desierto y que ahí lo sustenta, dice el versículo 28 de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, recuerden que el amor a Dios es guardar sus mandamientos, este es el amor a Dios, que guardé sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquellos que están haciendo lo que Dios manda, ese es el amor a Dios, y le amamos a Él porque Él nos amó primero, aquellos que viven para el Señor, que menosprecian sus vidas y que dan un testimonio con sus vidas hasta el fin de la obra de Cristo, dice, todas las cosas les ayudan a bien, todo lo que pasa, todo lo que sucede es ordenado por el Hijo que fue arrebatado para el trono y que está gobernando soberanamente todas las cosas para que el ataque nunca llegue a la iglesia. Entonces, Él ordenó así, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien, mis hermanos? No que las cosas salgan como queremos, no que tengamos aquello que soñamos o que pretendemos, no. El bien es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Fíjense, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nos ayudan a bien. ¿Qué es ese bien para nosotros? Ser limpiado de nuestros pecados. O sea, las circunstancias, todas las cosas que pasan, las tribulaciones, son usadas por Dios como una herramienta, como un medio para confrontar el pecado en nuestro corazón, para que nosotros veamos aquel pecado que nos es oculto, o aquel pecado del cual no conocemos, o que ignorábamos, o que estamos obstinados en seguir adelante. Entonces, Dios usa las circunstancias y todo ordenado en su gobierno para sacar ese pecado de la luz, para guiarnos al arrepentimiento, para que nos apartemos de ese pecado y para que en lugar de eso hagamos lo que Dios manda, siendo imitadores de Dios como hijos amados, mostrando el carácter de Cristo en esas situaciones y siendo conformados a su imagen. Porque nos predestinó para eso. Para eso, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Entonces, la tierra ayuda a la mujer, la tierra abre su boca y se traga todo este engaño, todo este sistema de mentiras, todas estas maquinaciones de los gobiernos que él arrojó sobre la tierra para perseguir exclusivamente a la iglesia de Dios y para levantarse contra Dios, contra el cuerpo de Cristo. Dice así, entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es esa descendencia? Dice el texto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe de quién está hablando, mis hermanos? De la iglesia. Pero no está hablando de una iglesia nominal, de una iglesia que dice que cree en Cristo y sigue viviendo como si no conociera a Cristo. Está hablando de una iglesia que está buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando de una iglesia que está creciendo en conformidad a la imagen de Cristo, porque es una iglesia que es continuamente confrontada con su pecado, llevada al arrepentimiento, llevar a ver la gracia de Dios en Cristo, llevar a ver el perdón de Dios en Cristo, arrepintiéndose y poniendo por obra los mandamientos de Dios para la gloria del Padre, haciéndolo con gozo a pesar de la tribulación, de la persecución, de las angustias, sabiendo que en Él somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Y la palabra lo manifiesta así. Recién vimos 1 Juan 2, volvemos ahí, el versículo 15 dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como dijo Cristo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Vinieron a decirle a Cristo, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Cristo dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los discípulos dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿contra quién
¿A quién es el ataque del dragón? ¿A la falsa iglesia? ¿Al falso cristianismo? No. ¿A los falsos profetas? No. Ellos van a prosperar. Les va a ir bien. ¿Saben qué? Algunos dejan las iglesias y piensan que después, como están bien, les fue bien y que tenían la razón. Eso es parte del engaño de Satanás. Eso es parte del engaño de Satanás. Dios no va a trabajar con ellos, porque no son hijos, son bastardos. Entonces Dios se ocupa de sus hijos. Dios disciplina a sus hijos para que participen de su santidad. Si son hijos, van a ser disciplinados y van a volver al Padre. Van a reconocer su pecado, van a confesar, se van a apartar del pecado y van a volver a buscar al Señor. Y contra ellos va todo el furor de Satanás, va todo el sistema de este mundo, van todo el sistema de los gobiernos mundiales impíos que están contra la iglesia. Todo ese sistema, orquestado por Satanás y tirado en la tierra, va con furia contra, como dice el texto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia es la encargada de predicar el Evangelio a toda criatura, hasta el último de los días, menospreciando la vida, para honrar a aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros, y que hoy está sentado en el trono, obrando en nuestras vidas, para hacernos conforme a su imagen. Por eso, mis hermanos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos guiar o arrastrar por todas las cosas que este mundo hace, diciendo cosas que la palabra no dice, enseñando cosas que la palabra no enseña, haciéndonos creer cosas que Dios nunca dijo, haciéndonos tener temores que no son bíblicos. El perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros fuimos sellados en nuestra frente por Dios, somos sus escogidos. La mente de Cristo está en nosotros y por eso debemos obrar con nuestra mano derecha, que son nuestras acciones. Debemos obrar aquello que es agradable a Dios para la gloria del Padre. Eso es guardar el testimonio, guardar los mandamientos del Señor. Y si no conoces al Señor, déjame decirte que es cierto que el engaño de Satanás es grande y que enseguece, pero el poder de Dios es tan grande como aquel poder de la creación. Cuando había todo, solo tinieblas, y Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y con ese mismo poder, Él entra en tu corazón, hace resplandecer el Evangelio, la gloria, su gloria en la faz de Jesucristo, cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne y te salva. Y la prueba de eso es que hoy estás escuchando su llamado. Entonces, si es así, ven a Él. Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él te salvará eternamente. Y si eres un hijo de Dios, vive para Él porque Él es digno. No tengas temor. Su victoria es segura. Como si Dios lo permite, veremos en esta tarde. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a ver. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver la magnífica y maravillosa obra de Cristo. Oh Señor, has cubierto todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, te has levantado con poder de la muerte. Has exhibido tu justicia y nos has vestido con ella. Gracias, Señor, porque hoy eres nuestro Padre, nos llamas tus hijos. Nos has hecho miembros de tu familia, conciudadanos de los santos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos gozamos en que nuestros nombres están allí. Y tenemos la esperanza y la paz de que te veremos cara a cara. Por eso, Padre, con esa confianza y esperanza, ayúdanos como iglesia a purificarnos cada día así como Él es puro, a honrarte, a obedecerte, a cumplir con todo aquello que nos has mandado y anunciar tu evangelio hasta lo último de la tierra, hasta que tú vengas. Cuando este periodo de prueba, de tribulación, termine por tu designio, Señor, y vengas a buscarnos, podamos estar contigo por toda la eternidad. En base a esa esperanza, Señor, vivamos aquí, haciendo tu voluntad y dándote la gloria con nuestro corazón en lo eterno y no en lo terreno. Señor mío, salva a los que no te conocen, ten misericordia, Padre. Tal vez han escuchado y no puedan entender nada. Tal vez solamente están aburridos y cansados de tanta palabra. Por eso, Padre, solamente tú, con tu poder y tu gracia, puedes cambiar los corazones. Salva para la gloria de tu nombre. Y que aquellos que hoy se te oponen, te persiguen y te menosprecian, vengan al lado de tu pueblo a darte la honra, la gloria, porque ahora te pueden ver en el trono, digno, único, merecedor de toda honra, gloria y alabanza.
Gracias, Señor, por Cristo que hizo todo posible. En su nombre y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermano.